El Papa León XIV lanza su primera exhortación apostólica, Dilexit Te, sobre los pobres y el papel de la Iglesia. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué contenidos tiene? El Papa interpela a la Iglesia sobre los pobres y los diversos rostros de la pobreza en el mundo. La exhortación apostólica Dilexit Te sobre los pobres aquí, en Sacro y Profano. El Papa León XIV lanza su primera exhortación apostólica Dilexit Te sobre los pobres y el papel de la Iglesia. El Papa León XIV firmó la exhortación apostólica Dilexit Te el 4 de octubre en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. Dilexit Te significa que te he amado. La primera exhortación apostólica del Papa León XIV, Dilexit Te, revela que se centra en el amor a los pobres, denunciando la dictadura de una economía que mata y la cultura del descarte. La exhortación enfatiza que la opción preferencial por los pobres es esencial para la fe y la renovación de la Iglesia, invitando a los fieles a superar el egocentrismo y a practicar actos concretos de caridad, que también incluyen la acogida de los migrantes y la educación de los marginados. Mientras la riqueza se sigue acumulando en unos cuantos, la pobreza se expande en todo el mundo. La pobreza es una circunstancia compleja, no es solo material, también moral, espiritual, cultural y social, y que sus causas no son aleatorias, sino a menudo sistémicas. La exhortación afirma que el amor por los pobres no es opcional, sino una exigencia fundamental de la fe, que lleva a una opción decisiva y radical a favor de los más débiles. El Papa León XIV firmó la exhortación apostólica Dilexit Te la mañana del 4 de octubre en la biblioteca privada del Palacio Apostólico. Dilexit Te significa te he amado o te amo. El texto lleva al lector a un detallado recorrido sobre el lugar de los pobres en la revelación bíblica. Él incluso plantea el tema de la opción preferencial por los pobres, que se concreta en numerosas páginas, tanto del Antiguo Testamento como en las acciones y palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Finalmente, sobre la vida de la comunidad primitiva. La exhortación es altamente recomendable, tiene muchísimas aristas, pero para comentarlo, para introducirnos a este gran texto, hemos invitado a la teóloga Marilú Rojas y a Fray Julián Cruzalta, ambos ampliamente conocidos e invitados aquí en Sacro y Profano. Mucho gusto, nuevamente un honor tenerlos a ustedes. Marilú, ¿cuál es la impresión inicial que te dio al leer este texto? Bueno, primero agradecerte por la invitación, buenas noches, y decir que es una exhortación apostólica que da continuidad justo a la tradición del Papa Francisco. Hay una continuidad en esta tradición, una tradición que también es de la Iglesia y en primer lugar pues hace un guiño también a la teología de la liberación, con esta gran tradición, sobre todo en América Latina y el Caribe, con los documentos del Concilio Vaticano II, de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Entonces podemos decir que avala esta tradición de opción preferencial por los más pobres y necesitados, ahora no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y habla también de unas nuevas pobrezas que están emergiendo. Hay una crítica sustancial también a los sistemas de corrupción que producen, de injusticia que producen estas nuevas pobrezas en el mundo. Y me parece que era necesario darle pues un respaldo justamente a esta tradición latinoamericana de muchos años que ha marcado justamente esta denuncia ante la injusticia social y ante los sistemas de gobierno también de asistencialismo, ¿no? Entonces la exhortación apostólica habla justamente de esa crítica a los asistencialismos sociales que hoy los gobiernos promueven y que no son más que una cortina de humo. Interesante.
Y sí, efectivamente, Julián, el Papa en el documento plantea que los pobres no deben de ser objeto, sino sujetos, es decir, personas o núcleos que interpelan, que actúan, que piensan, que tienen un desarrollo. Marilú hablaba de una continuidad con el Papa Francisco. Ayúdanos a entender en qué consiste esta continuidad. Primero, el lenguaje es un lenguaje común que ya nos tenía acostumbrados en sus documentos pontificios el Papa Francisco. Luego, la temática. A mí me sorprendió gratamente este documento, esta exhortación. Yo esperaba menos empuje, pero va en esta línea del Papa. Hay una continuidad de denuncia muy fuerte. Empieza abriendo el documento muy fuerte, decir, la opción por los pobres no es una opción secundaria, es el corazón de la fe cristiana. Ahí se ve Francisco esta continuidad. Quienes esperaban una ruptura profunda con el anterior papado se van a decepcionar porque el documento es muy fuerte, va en esta línea y marca el papado de León XIV, es como la carta a seguir lo que va marcando, por eso me impresionó gratamente, porque no vamos a ver esta ruptura que se esperaba a quienes estaban dudando qué seguía. Es el primer documento que emite como en su magisterio. No es una encíclica, pero es una exhortación, como su nombre lo dice, y es una exhortación que habla de economía, de política, de salarios, denuncia las cosas estructurales, denuncia la economía como pecado estructural muy fuerte, la economía del desgaste, habla de migración. Incluso termina hablando de la limosna con otro concepto de la limosna. Habla que los pobres no son objeto de la ayuda, de la caridad, son sujetos de su propia liberación. Incluso llega a decir que la Iglesia no tiene que hablar en nombre de ellos, no es su papel. La Iglesia tiene que aprender a escuchar su experiencia, su sabiduría y su fe, a escuchar, no quitarles la palabra, que esta no es la función de la Iglesia. Entonces es un documento bienvenido, a mí me dio gusto en el corazón de este lenguaje muy fuerte y directo. Y hay que recordar que el Papa León XIII, pues parte de su trayectoria misionera estuvo en América Latina, nada menos que en Perú, y vivió los años, podríamos decir, de esplendor de la teología de la liberación. Hay una impronta que está ahí presente, y la otra es, él reconoce en su introducción, que es un proyecto no acabado del propio Papa Francisco, que él lo concluye y le aporta nuevas cosas. Y finalmente me pareció muy interesante todo esto que planteas de la situación actual, pero al principio se va al Antiguo Testamento y después está en el Nuevo Testamento. O sea, le da una fundamentación bíblica, religiosa muy fuerte, como buen agustino. Entonces, tenemos ahí una primera parte. Yo le invito a que vayamos a una pausa en esta, digamos, entendimiento de la primera exhortación apostólica del Papa León XIV, llamada Dilexite, sobre el amor por los pobres. Regresamos, usted está aquí en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano, estamos conversando sobre la nueva, o la reciente, o la primera exhortación apostólica del Papa León XIV. Híjole, me cuesta trabajo. Cuando digo Papa, casi digo voy por Francisco, pero bueno, me tengo que acostumbrar. Es una exhortación sobre el amor por los pobres. Nos acompañan la teóloga Marilú Rojas y Fray Julián Cruzalta. Dejen precisar muy brevemente, una exhortación apostólica como la que estamos abordando tiene un carácter más pastoral y con ellos el Papa trata de animar a todos los fieles o una comunidad sobre los temas que están escritos en el texto. Es muy diferente a las encíclicas. Una encíclica es una carta solemne del Papa a los obispos y a los fieles católicos que trata sobre asuntos de la Iglesia o puntos de doctrina católica con el fin de ofrecer orientación sobre la fe moral y aspectos sociales. Es un documento que tiene gran autoridad, ¿no?
La Constitución Apostólica es otro de estos 3 grandes documentos que firma el Papa y son más bien de normas legales a un alto nivel. Creo que es importante ubicar. Este tiene un carácter pastoral. Y dime un poco sobre el tema que establece este vínculo inseparable entre la fe y los pobres. Bueno, el Papa lo que está colocando justamente ya hacia el capítulo 4 y 5, que a mi modo son como la propuesta que él ya hace, porque el capítulo 1, 2 y 3 es la argumentación bíblica, que ya se mencionó, la patrística, toda la tradición de la Iglesia, como un argumento que sustenta toda esta tradición de opción por los pobres. Bueno, en el capítulo 4 y 5, él ya va colocando justamente la necesidad de una fe práctica. Es decir, hay un cuestionamiento muy importante en la práctica litúrgica. Él lo dice claramente, ¿no? Es muy bueno tener una práctica litúrgica, pero ¿de qué nos sirve tener una verdad fundamentada si no tenemos un cariño, un amor que nos acuda por las realidades de pobreza, exclusión y marginación que estamos viviendo? Entonces, él liga mucho la situación de la práctica litúrgica con la práctica concreta del buen samaritano. Es decir, a ver por el otro, ver por el prójimo, ver por los marginados, y toca específicamente el asunto de los migrantes, ¿no? Que a mí me parece que es una anotación que él hace, continuando con la tradición del Papa Francisco, pero también con la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Siguiendo con esta misma línea, Julián, el pontífice invita a la Iglesia a renovar la opción por los pobres. Ha sido olvidada, ha sido matizada, ha sido domesticada. ¿Qué ha pasado con la cuestión de la opción por los pobres? Cuando desde América Latina, y yo no diría solamente América Latina, el tercer mundo planteaba como uno de los ejes centrales en el quehacer pastoral de la Iglesia. Este llamado, ¿qué significa para ti? El mismo documento lo dice que no se ha hecho lo suficiente. Recordemos que cuando el Papa Juan XXIII convoca al concilio en un radiomensaje, habla de la Iglesia de los pobres. El Papa Juan XXIII, en ese radiomensaje de convocatoria, quiere una iglesia de los pobres. Viene el concilio y se les olvidó esa palabra. Después el episcopado latinoamericano, que es muy mencionado todas las asambleas del CELAN en el documento, retoma desde Medellín, pero queda en vía de documentos en muchos de los países, sobre todo en México. En México ni los documentos se conocieron, ni el episcopado los difundió. Y entonces se ha hecho poco en el sentido práctico. Por eso esta preocupación del Papa de que es una fe encarnada. No basta hablar. Está en juego la credibilidad de la Iglesia, lo dice. Una iglesia, si no deja sus privilegios, no tiene credibilidad. El documento empieza hablando, por eso el nombre del documento, Yo te he amado. Solo así la iglesia va a poder decirle a los pobres, yo te he amado. Cuando sea una iglesia que se juegue su destino como ellos, deje sus privilegios, tenga autoridad. El Papa lo sitúa a nivel de credibilidad y es realidad. Una iglesia que está llena de privilegios, y en México conocemos muy bien esa iglesia aliada al poder, se está jugando su credibilidad en América Latina, por eso es tan fuerte. No es secundario este tema. Insiste el Papa a lo largo y ancho del documento, es centro del Evangelio y está convocando no a América Latina, al mundo. Claro. Marilú, habla sobre las mujeres también, ¿no? ¿Qué dice sobre el tema de las mujeres? Bueno, hay un número 12 que es bastante claro, en el que dice que las doblemente pobres somos las mujeres, ¿verdad? Y luego hace también una referencia a las santas, sobre todo a la santa de los migrantes, ¿no? A toda esta orden de mujeres religiosas que trabajaron por los pobres. Pero yo siempre soy crítica en ese sentido, ¿verdad? ¿Cuál debe, sí? Como debe ser. Porque, pues, te decía, nos mencionan, y estamos como en los Óscares, somos nominadas, pero nunca nos dan el premio. Todavía la Iglesia nos sigue debiendo a las mujeres. El documento nos sigue debiendo a las mujeres. Y reconozco que es un documento que habla de los pobres, pero de los pobres homogéneos.
porque no se habla de los pobres de la diversidad sexual, no se habla de los pobres que están en una situación marginal, como las mujeres específicamente, en situaciones de racismo. No se menciona el racismo, el sexismo, ¿verdad? Que es un tema que se evita a lo largo del documento. Vuelve a caer en una crítica que hemos hecho las teólogas feministas en esta homogeneización de los pobres, ¿no? Que no tienen género, no tienen afectos, no tienen problemáticas de otro tipo. Y como que el documento, mi crítica al documento también sería que queda atrapado en un lenguaje de los años 80. No evoluciona hacia las nuevas realidades que hoy también enfrentan los pobres. Que son la generación del propio Papa León XIV e incluso, podríamos decir, hasta del Papa Francisco. Así ¿no? es. Mantienen ese lenguaje. Para cerrar este bloque, Julián, el Papa en este documento critica ferozmente a los sistemas económicos. Incluso en algún momento llama que vivimos o denuncia una dictadura de una economía que mata, qué expresión tan fuerte. Critica el capitalismo por generar pobreza, desigualdad y descarte. Denuncia el crecimiento de la riqueza en muy pocos y el crecimiento de la pobreza en la mayoría del planeta. Fuerte, ¿no? Muy fuerte, y hace una denuncia de una injusticia estructural. Voy a tocar esta palabra del Papa Francisco, estructural. Que nos recuerda a Medellín, incluso. Medellín, claro, no es de... Pecado estructural, decía. De ricos, malas gentes o buenas gentes, no es cuestión de afecto, sino es de estructura. Habla de una máquina que fabrica pobres y enriquece a unos pocos en este aspecto. Estructuras de pecado. Y el documento dice que son esas estructuras, son aquellas formas organizadas de egoísmo, lo llama. Entonces, fuerte en esta denuncia, que convierten la ganancia en un ídolo y a los pobres en desechables. Y entonces dice, ¿dónde hay que manifestar y encarnar el amor a los pobres? En trabajo digno, en la justicia distributiva, en la sostenibilidad. Voy a tocar todo lo ecológico, que parece que después de Francisco ya era un tema pasado. Lo volví a tocar en la sostenibilidad. Una economía que destruye la ecología no puede ser una economía de justicia. Ahí está la medida del progreso, dicen estos temas. Y tiene una frase muy fuerte: no basta repartir el pan, es necesario cambiar la masa. Va a la denuncia estructural del asunto. Entonces, mientras sigan las estructuras, los pobres no son objetos de compasión, de repartir limosnas, obras de la caridad. Es un asunto de justicia muy profunda y un sistema estructural que está diseñado, y por eso denuncia las pastorales de los privilegiados, que va a llover la economía desde arriba, entonces trabajemos con los ricos, que al final son los que toman decisiones. Dice, eso es mentira, eso no es pseudocientífico, dice el documento. Entonces denuncia muy fuerte, es un documento de denuncia al sistema estructural. A la gente del poder no les va a gustar nada este documento. Pues vaya texto, no sé qué les parezca a ustedes estas observaciones, creo que vale la pena leerlo. Usted lo puede encontrar fácilmente en Google, y si no, unos días más va a aparecer en librerías. Pero vale la pena porque seguramente, como dice Fray Julián, esto va a crear reacciones, sobre todo los sectores conservadores, que le hablen de migrantes en Europa, donde es parte del discurso de la derecha. Es una ruptura frente a Donald Trump, que no es cualquier cosa. Entonces creo que vale la pena entrar en el tema. Yo le invito a que entre a través de los sistemas digitales. Vamos a una pausa. Nuestro tema es la nueva exhortación, la primera exhortación del Papa León XIII, y usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque. Conversamos con la teóloga Marilu Rojas y también con el sacerdote Fray Julián Cruzalta. Nuestro tema es la primera encíclica
apostólica Dilexite del Papa León XIV. Y como hemos visto, es una encíclica fuerte que recupera el tema de los pobres, del amor por los pobres, y hace durísimas interpelaciones tanto a la sociedad, a los sistemas económicos, como a la propia Iglesia. La primera parte está sobre todo sustentada en los fundamentos bíblicos y después entra a temas mucho más actuales. Marilú, pues, ¿con qué te quedas de esta exhortación? Y sobre todo pienso en la reacción, porque con esta encíclica, cuando habla de migrantes, de pobreza, etcétera, pinta una raya con Donald Trump, con la política conservadora del actual gobierno en Estados Unidos. ¿Cuál crees que puedan ser las reacciones? Bueno, yo diría que es una encíclica, una exhortación que va a marcar un antes y un después. Un papa que veíamos como un poco de tibieza, que no se arriesgaba, pero ahora encontramos, por ejemplo, palabras muy fuertes como el riesgo de parecer estúpidos, que nunca escuchábamos en un documento tan formal, una palabra de... Es así, una lisura, como dirían en Sudamérica. Exacto, una lisura que tiene ahí, pero que le da una fuerza de ruptura justamente en una crítica al exitismo, dice él, ¿no? Y al privatismo. Y eso pues tiene dirección hacia justamente el mundo empresarial, el mundo de Donald Trump, las políticas, podríamos decir, empresariales que están rigiendo al mundo y que justamente colocan la idea de un éxito humano, de un avance tecnócrata, pero que no puede haber un avance, no puede haber éxito si seguimos produciendo pobres, si un sistema es estructuralmente opresivo e injusto, y que lo que está produciendo no es una riqueza y un éxito para todo el mundo, sino lo que está produciendo es una maquinaria de pobres. Fray Julián, el tema de ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los laicos comunes y corrientes? Porque la interpelación es muy fuerte, pero sobre todo, ¿qué va a hacer la Iglesia? Y sobre todo la Iglesia mexicana, los obispos, ¿van a seguir haciendo como que la Virgen les habla? ¿No? Y es un documento que pues, está ahí, ¿no? ¿O tú crees que tenemos que presionar para que los obispos realmente entren en este tema? Ya hubo un primer mensaje que fue el regaño de catedral, que dejen de ser príncipes, señores obispos, métanse en ser pastores. Y este texto va en esa línea. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer los obispos mexicanos? Pues volver una iglesia creíble. El número 97 es donde lo que decía Marilú, a riesgo de ser estúpido, dice, necesitamos ser una voz que denuncie, que despierte, que exprese. Entonces yo creo que los laicos tienen que tomarle la palabra al Papa, empujar a una iglesia mexicana que sea una voz que despierte y que denuncie. ¿Qué tiene que denunciar? Pues las injusticias reconocidas y destruidas. Y da un golpe muy fuerte a quienes son cuidadosos de la pureza de la fe. Dice, no han sido cuidadosos de una fe completa. Les falta la otra parte, mucha pureza de fe. Es una iglesia mexicana que ha sido muy cuidadosa de la pureza de la fe, ha combatido lo que ellos no miran conforme a su pureza, pero que el documento dice han sido cómplices de injusticia, y eso es gravísimo. Y en la situación de violencia del país, la credibilidad de la iglesia está en crisis totalmente, y este documento le da una salida donde puede recobrar su credibilidad, claro, siendo creíble, siendo real, siendo auténtica y siendo denunciante, esa voz que despierte y que sacuda. Pues, Julián, Marilú, muchas gracias por estar aquí, por compartir sus reflexiones. Yo le invito nuevamente a leer este valioso texto. Lo pueden encontrar en Google, insisto. Y en México hemos tenido valiosos clérigos que han abogado por los pobres. Desde el grandioso Bartolomé de las Casas, que defendía el alma. No eran animales los originarios, tenían alma y por lo tanto tenían que ser tratados a la imagen de Dios también. Tenemos en el siglo XX a los hermanos Pedro y Manuel Velázquez, que tuvieron un enorme éxito y trabajo incansable sobre las cajas de ahorro, que tuvieron una extensión muy grande en el centro del país. Tenemos obispos como don Samuel Ruiz,
defensor de los indígenas, incansable, y aguantó todo, hasta el embate del Vaticano. Tenemos a Sergio Méndez Arceo, precursor de la solidaridad internacional, José Farías Yaguno, jesuita, defensor de los tarahumaras, don Raúl Vera, que lo tenemos aún con nosotros, y muchísimos otros más. A todos ellos, un reconocimiento que de manera directa hace este texto del Papa León XIV. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en este espacio que es suyo, sacro y profano.